Vamos a analizar el método de regla falsa para obtener raíces de funciones algebraicas y trascendentes. Observamos la demostración matemática. Tenemos dos triángulos semejantes, uno por arriba del eje de las X y otro por abajo del eje de las X. Realizamos una igualdad de triángulos delta Y entre delta X con sus correspondientes valores. Realizando operaciones básicas, obtenemos el modelo de regla falsa. Pero observamos que ese modelo de regla falsa, la última fórmula, es idéntica al modelo de la secante. Observamos que término a término es igual la fórmula matemática de regla falsa con la fórmula matemática del método de la secante. Bueno, pero ¿qué es lo que hace la diferencia entre ambos métodos? El método de regla falsa se considera un método cerrado, es decir, la raíz debe de estar en el intervalo. El método de la secante usa dos valores iniciales, pero para la construcción de la derivada. Esa es la diferencia fundamental. Observamos en el pseudocódigo, utilizando la estructura repeat, vemos que la selección del intervalo se hace como en el método de bisección, construida para obtener un intervalo en una ecuación que cruza el eje de las X. Entonces, la diferencia fundamental estriba en la selección del intervalo, nada más, porque el modelo matemático es exactamente el mismo. Vamos a ver ahora el método de regla falsa usando la estructura mientras o while. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con inicializar la variable error, ya que la vamos a necesitar desde el inicio, porque la condición lógica en un while se realiza en el inicio. While error mayor que tol, and itera menor que max, do. Haga lo siguiente. Y hace exactamente lo mismo que hizo con la estructura repeat. Como ven ustedes, el while tiene delimitadores Begin en. El while realiza las operaciones dentro del ciclo cuando la condición es verdadera. Cuando la condición es falsa, te saca de dicho ciclo. La selección del intervalo se puede ver empíricamente analizando los cruces de la raíz. Procedemos ahora a analizar nuestro programa de cómputo. Bueno, pero antes necesitamos un ejemplo en específico. Vamos a plantear un problema. El problema que se va a plantear es la solución de la ecuación e a la menos x menos x igual con 0. Observamos que hay una raíz entre 0 y 1. Procedemos a decir que nuestro intervalo va a ser 0, 1, por decir un intervalo. Ahora sí, abrimos nuestro programa de cómputo. Primero lo vamos a analizar con la estructura repeat. Abrimos y aquí tenemos el código de muchos programas que hemos construido
que tienen que ver con el cálculo de raíces, tanto de funciones algebraicas como de funciones trascendentes. Aquí aparece el procedimiento de regla falsa. Y aquí aparece el repeat y el until. Aquí aparece el modelo matemático de regla falsa. Test f de x1 por f de xr es una variable que me va a determinar los valores del intervalo para la siguiente iteración. Procedo a correr mi programa. Y digo que el método que voy a escoger es el método 5, método de regla falsa. Límite inferior le doy 0 y límite superior le doy 1. Y me dice que en alrededor de 12 iteraciones obtiene la raíz. Debo observar que la evaluación de la raíz vale 0 y la aproximación del error también vale 0. Voy a volver a utilizar el método. Voy a utilizar un límite inferior y un límite superior que no engloben a dicha raíz. Por ejemplo, el 0 con el 1. Y observo que también me da como resultado la raíz que yo quería obtener. Me salgo de mi programita y ahora voy a abrir mi método de regla falsa, pero utilizando la estructura while o mientras. Abro mi programita. Aquí observo que está la estructura del while o mientras. Debo de tener cuidado en inicializar error, porque lo voy a utilizar en el análisis de la condición lógica cuando aparezca mi while. Observo mi programita y tiene sus delimitadores begin dentro de la estructura repetitiva de while. Corro mi programa y le doy la opción número 5. Digo que el límite inferior vale 0 y límite superior vale 2. Y observo que tengo en 12 iteraciones la raíz de 0.567143 con una aproximación del error absoluto de 0 y con una evaluación de la raíz en dicha función de 0. Ahora voy a darle valores que estén fuera del intervalo de dicha raíz. La opción es 5. Límite inferior le doy 0.1 y límite superior le doy 0.2. Procedo a correr el programa y también me vuelve a dar la raíz. Esas son las curiosidades del método de regla falsa, cosa que en el método de bisección sería catastrófico. Si yo en el método de bisección le doy valores que no engloben la raíz, seguro que no me va a dar un resultado correcto. En método de regla falsa sucede lo contrario. Lo acabamos de visualizar en este programita. Este fue el método de regla falsa para cálculo de raíces, tanto de funciones algebraicas como de funciones trascendentes.